4 de la tarde, 25 minutos, y la noticia con esta información y con esta música tiene que ver con el rollazo político, Silvia, y el protagonista de la noticia es el senador Iván Cepeda, candidato de la izquierda en Colombia. Irá directo a la primera vuelta del 31 de mayo de este año, Jorge Alfredo. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no aceptó su participación en la consulta del Frente por la Vida, que es la consulta de izquierda, que se va a votar el 8 de marzo, luego de múltiples cambios de conjueces, impedimentos, faltas, enfermedades. La sala plena tumbó la ponencia de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, que pedían habilitar la inscripción del candidato de la izquierda. Vamos de inmediato al lugar de la noticia porque también hay información relacionada con la lista del pacto histórico por Bogotá a la Cámara de Representantes. Rollazo político, don Andrés, buenas tardes. Así es, Silvia, muy buenas tardes. Las saludo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde a esta hora avanza esta audiencia de notificación de revocatoria de inscripción de candidatos tanto al Congreso como a la consulta. La noticia, como usted lo mencionaba, con una votación 6-4, se tumbó la ponencia de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, que le daban vía libre a la candidatura de Iván Cepeda en la llamada consulta por la vida. ¿Quiénes votaron en contra? Votaron los magistrados Cristian Quiroz, Maritza Martínez, Alfonso Campo, Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y el conjuez Holman Ibáñez. Recuerde que en toda esta novela se habían designado unos primeros conjueces. Esos conjueces renunciaron o fueron declarados impedidos. Luego se nombraron a los conjueces Gustavo Martín Coral y al conjuez Rojas Ríos para determinar la decisión. El conjuez Coral renunció en la tarde de hoy y le tocó al magistrado Alberto Rojas Ríos emitir su voto. Él votó a favor de la ponencia, pero fue el conjuez remanente, Holman Ibáñez, quien terminó dando la decisión final, quien terminó tumbando la ponencia. ¿Qué viene ahora? Para que le aclaremos a los oyentes y la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Según el reglamento del Consejo Nacional Electoral, cuando se tumba una ponencia, se designa a un magistrado según lista alfabética, en este caso el magistrado Alfonso Campo del Partido Conservador, quien deberá redactar una nueva ponencia. Esa ponencia tiene que ir en el sentido de la votación mayoritaria, es decir, debe emitir una ponencia pidiendo revocar la inscripción de Iván Cepeda. Esa ponencia será sometida a votación mañana, pero con la consistencia de los 6 magistrados ya quedaría en firme la decisión de que Iván Cepeda no podrá participar en esta consulta. Con este hecho, ya incluso desde el pacto histórico anunciaron que ya no van a poner ningún tipo de recurso, no van a desgastar más tiempo, van a ir directos a la primera vuelta y se salen de la consulta del Frente por la Vida. Pero les doy el otro dato, usted lo mencionaba, Silvia, que tiene que ver con la lista a la Cámara de Bogotá, porque también en esta audiencia se tomó la determinación de revocar toda la inscripción de la lista de Bogotá. Lo de este caso es que no tiene que ver con el famoso 15% del acuerdo de coaliciones, ya le voy a explicar eso por el otro lado, sino con una demanda que presentó la representante de la Cámara, María del Mar Pizarro, pidiendo revocar porque los resultados de la consulta en lo que corresponde a la Cámara por Bogotá, los 3 primeros puestos eran de mujeres. Hablamos de María Fernanda Carrascal, Daniela Beltrán, conocida como Lalis, y María del Mar Pizarro. Y al momento de inscribir la lista se inscribió en lista paritaria, es decir, hombre-mujer, lista cremallera. Y en ese caso, la ponencia de la magistrada Maritza Martínez pidió que se revocara la lista para respetar los derechos de la mujer y las garantías de las mujeres integrantes de la lista. Y entonces le toca al pacto histórico volver a reconfigurar la lista respetando los resultados de la consulta y respetando esos 3 primeros puestos para las candidatas mujeres. Queda en conjueces la decisión de si se revoca la lista por el caso del 15%, es decir, por si la coalición Pacto Histórico Colombia Humana superó el 15% reglamentario para este tipo de acuerdos. Silvia. Hola, Andrés, y entonces la consulta no sabemos qué va a pasar. Puede darse o no puede darse, pero lo confirmado es que ya no va a Cepeda en esa consulta. Ya Iván Cepeda dijo que no va, estamos a la espera de la confirmación, parece que acaba de trinar el precandidato Roy Barreras, si me permite, usted sabe que esto es noticia de último minuto y permítame, le confirmo el dato. Sí, señor, mire. No estarán divididos a la primera vuelta y hace un llamado a las mujeres progresistas y a un exconstituyente a la consulta, es decir, Roy Barreras quiere mantenerse en la consulta del Frente por la Vida, que entonces ya sería Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, y esperar a ver si llega Luis Gilberto Murillo, el ex canciller Murillo. Carmona, la consulta sería, con lo que está diciendo en este Roy momento, Barreras. Roy Barreras serían
Roy Barreras, en un momento tendremos al Roy Barreras de Voz Populi, por supuesto, con sus poetizaciones. Roy Barreras, Camilo Romero. Camilo Romero, el exgobernador de Nariño. Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Juan Fernando Cristo, sí. Y habría que esperar si entra a esa lista, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo. Si entraría Murillo, exactamente, tendríamos que saber eso. Acaba Con de hablar, esto, ojo Jorge Alfredo, sí. La lista, la izquierda iría dividida a la primera vuelta, porque lo que querían desde el pacto histórico era que si se tumbaba la posibilidad de ir a la consulta, Cepeda fuera a la primera vuelta y que el resto se adhiriera a Cepeda por ser... acuerdo político, pero eso es una adhesión. Mejor dicho, en este momento la mayoría de las encuestas es Cepeda. Cepeda yendo solo y estos en consulta sí está dividida a la izquierda, es la noticia política del momento, ya lo hablaremos con don Álvaro y don Pedro. Carmona, dame un segundo porque acaba de hablar el senador Iván Cepeda. A esta hora, Silvia, ¿qué dice la decisión Cepeda? De arbitraria, Jorge Alfredo, y confirma lo que ya había anunciado a comienzos de esta semana, que si el Consejo Nacional Electoral no le permitía participar de esa consulta del 8 de marzo, entonces iba directo, se iba a inscribir para llegar de manera directa a las elecciones, a la primera vuelta del 31 de mayo. Esto es lo que está diciendo Iván Cepeda a esta hora como reacción a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática. Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del partido político Pacto Histórico y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025. Como se recordará, en esa consulta partidista, puesto que era la consulta de un solo partido, interna, se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en la consulta de un frente democrático en el mes de marzo de este año. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral, violando estas determinaciones que había asumido en su momento al permitir esa consulta partidista, ha tomado hoy, repito, una decisión contraria a todos nuestros derechos, al Estado democrático y a la participación política en condiciones de igualdad. Ante esta decisión, el Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas. También se está intentando violar nuestros derechos a la participación en las elecciones de Congreso de la República. Vemos también que se intenta impugnar nuestras listas en distintos departamentos. Hay en mente acabar con la posibilidad de que el Pacto Histórico pueda adelantar mediante listas su participación a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país. Eso también obviamente lo responderemos. Haremos todo lo necesario para garantizar nuestra participación en esa elección de la Cámara de Representantes. Lo que dice el candidato Iván Cepeda, el senador, más o menos es que le hicieron conejo. Que ellos tenían derecho y él tenía derecho a estar en la consulta. Y por los ires y venires no está en la consulta. Y la noticia política es que Iván Cepeda va solo para la primera vuelta, el candidato Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, y el doctor Roy Barreras ha dicho que ellos iban a hacer la consulta por el otro lado. Que no van a salir en desbandada. No. Eso es lo que está diciendo el precandidato Roy Barreras. Oiga exactamente el mensaje. Compañeros y compañeras del pacto, compañeros y compañeras progresistas, compatriotas, lo que acaba de ocurrir es realmente un atentado a la democracia, absolutamente insólito además, porque un conjuez que es
abogado socio de Abelardo de la Espriella. El más feroz contradictor nuestro es quien se ha atrevido a inhabilitar a nuestro compañero Iván Cepeda, el legítimo candidato de la izquierda. Pero si creen que con este golpe artero que rechazamos vamos a salir en desbandada para dejarles la cancha libre y limpia en la batalla del 8 de marzo para que ellos sean los que nos derrotan por ausencia, por W, se equivocan. No van a dividirnos. Les envío esta comunicación con una propuesta clara. Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del Frente por la Vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie. Es la obligación de garantizar el cambio 2.0, la obligación de que el progresismo avance en las reformas sociales. Dice en el cambio. El doctor Roy Barreras, el ex embajador y ex congresista Roy Barreras, que siguen con la consulta, que ellos siguen y no salir en desbandada. ¿Qué pasa, Tarsi? ¿Qué? Falta de ¿De oportunidades qué para pasa? dirigirme al electorado. ¿Por qué? Porque yo ya había dicho en estos micrófonos, ¿Qué? llevo varios días diciendo ¿Qué? que Tarcisio Maya, ¿Qué? tu candidato, no se presenta a ninguna consulta. Por ¿Usted dos va, razones. usted va directo como Por Cepeda? dos razones, ahorita. ¿Por cuáles razones? La primera, porque no necesito salir a consulta, la gente me quiere. Así solamente, sí. Y la segunda, porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer y yo estaré con ellas. Usted está con la Vamos a mujer. distraer de Ay. celebrarles Ay, caramba. a mis Caramba. compañeras. Estrategias de excusa. campaña. A esa son mujer estrategias. trabajadora, Claro. a esa mujer madre de hogar, Estrategias esa de mujer campaña. que va en el trancón y me escucha, Ese día a la van esa a mujer escuchar. que está más buena que un Pero, verdadero, hermano, No, respete. eso es lo que está mal, hombre, cosa. a ver, Que a la oiga. pea también. a las María. maltrechas. A ver, no, a ver, hola. Hola. Ya. ¿Qué muy- cosa? está muy presidencial Respete. usted, Don Álvaro, don Pedro Viveros, decisión del senador Iván Cepeda, va solo a la primera vuelta, ya la noticia, decisión de los otros, como el doctor Roy Barreras, si hay consulta. ¿Esto beneficia o afecta la candidatura de Cepeda? Pues esta es una decisión muy grande que genera mucha confusión, como todo lo de esta consulta, esta campaña, pero no necesariamente quiere decir lo que parece. Hay implicaciones de todo tipo, pues las electorales es la que más le interesan a la gente. La primera pregunta es, ¿esto golpea a Cepeda? No necesariamente, vamos a ver por qué. ¿Que implica la división de la izquierda? Eso es relativo. Sería como decir que la derecha está dividida entre Paloma y de la Espriella. Paloma ha dicho que si ella queda segunda apoya de la Espriella, o sea que nadie se cree el cuento. Es decir, ahí. en este momento la izquierda no está dividida con eso, ¿no? Yo no creo, por Ok. varias razones. A ver. El proyecto político de Petro siempre fue unir la izquierda con la centroizquierda. Sí. Él siempre ha dicho que tiene dos partes. Ujú. Si hubiera consulta, si la Sí. centroizquierda fuera consulta, Sí. pues podrían llegar a decir, Cepeda ya fue a consulta, sacó 2.7 millones de votos, si Roy saca algo similar o menor, lo que sea, dirá, hay que sumar ambos, y superar eso va a ser muy difícil. Segundo, Cepeda, acuérdense lo que ha venido insistiendo todos estos días, Cepeda ahora más, Roy Barreras, Roy Barreras. el ahora senador más que Barreras. antes, Embajador. puede mover a todas las maquinarias políticas, que diga, esta es nuestra consulta, vamos a darnos un festín, vamos a tener a la gente en las urnas, con tarjetón de consulta en la mano, digámosles que voten por un candidato que lo representa, y de pronto muchos parlamentarios de muchos partidos que pueden representar más de 10 millones de votos, terminan haciéndole. Segundo, la ley no exige que quien gane la consulta tenga que ir a primera vuelta. Roy Barreras, ¿Podría decir no ir? si gana la consulta, Supongamos puede, que gana Roy Barreras la consulta y está negocia. Iván Cepeda, de pronto negocian y dicen, no voy. se sienta a negociar con Cepeda, me imagino vía encuestas, a ver quién encabeza. Gastaron la platica, Presidencia. se midieron y soltaron la cosa. Pueden hacerlo. No, pues la Sí. plática de la democracia vale, eso de que Claro. gastan, al Pues sí, de contrario, una consulta vale, gastan, claro. gastan más los que no van a la democracia. Ah, ok. Está bien ir a la democracia y que los ciudadanos puedan participar. Y después pueden medir fuerzas Sí. Roy Barreras y Cepeda, a ver cuál ¿Cuál de los dos? va en cabeza para presidente y cuál para vicepresidente. Pero
puede ser otra burrada más de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, porque pueden estar despertando un monstruo. Con esto quiere decir que todos los votantes de izquierda quedan libres y podrían interferir en otras consultas. Si yo fuera Paloma Valencia estaría preocupadísimo. Porque usted dice que los de izquierda que están con Iván Cepeda dicen, ya no nos metemos en esa consulta, que se gasten la platica tranquilos, que me voy a interferir en las otras. Ya. Unos votemos por Roy y otros dirán no. Ajá. Esperemos a primera vuelta, por ahora interfiramos, nos quisieron golpear. Ajá. Entonces nosotros vamos a golpearlos de vuelta, porque es que cuando uno ofende a un electorado tan grande, pues tiene consecuencias. Y pueden ir a buscar derrotar a Paloma Valencia y votar por el candidato o la candidata de esa consulta que prometa que no votaría por De la Espriella. Y ahí la que quedaría dividida sería la derecha y la centroderecha. Eso puede pasar, es perfectamente posible, despiertan un monstruo. Mire otra probabilidad. ¿Cuál es? Pueden haber cometido una barbaridad, porque ¿quiénes quedan por fuera de las consultas? ¿Quiénes? Cepeda, De la Espriella. ¿De la Espriella también está fuera? Y Fajardo. Fajardo también está. Por ahora está fuera, ¿cierto? Porque podría ser, no le he dicho a Claudia que sí. No sabemos qué va a pasar, pero puede quedar por fuera. Yo creo que después de esta va a tener más interés de quedar por fuera, porque esto retrotrae todo a diciembre. ¿Quién encabezaba las encuestas en diciembre? Cepeda, De la Espriella y Fajardo, y todos los demás eran unos pigmeos. Entonces no hagan, con las consultas. Con las consultas dice que se iba a cambiar todo el ajedrez. Con esta medida de pronto esas consultas terminan siendo competencia de coleros, y los tres grandes se consolidan. De pronto cometieron también esa barbaridad. Don Pedro Viveros, don Álvaro, don Pedro Viveros, ¿le afecta o le favorece esto al candidato Iván Cepeda? Lo acabamos de oír, y al doctor Roy Barreras, que sí va a haber consulta, y si está dividida la izquierda o no para la primera vuelta. Jorge, mire, Cepeda ya se midió, ya sacó unos votos importantes, eso lo registramos acá. En el año anterior, en una consulta que hizo, y sacó una votación casi importante. 3 millones, sí señor. Sí señor, y en un momento donde no se conjugaban las elecciones parlamentarias, o sea señor, que él está medido con una fuerza real de él. Entonces, pues él tiene un camino, tiene una gente que lo sigue, registra en las encuestas, y tiene un alto contenido ideológico, que eso atrae mucho al sector de la izquierda. Entonces yo veo que él se va con su pucho, para decirlo en términos castizos, y creo que lo va a mantener en gran medida de su lado, porque, repito, es una persona con una ideología muy fuerte dentro de un sector que se mueve por mucha ideología, y se midió en una consulta. Entonces, eso, pues para él no va a tener, en mi opinión, mucho problema. El problema es para el voto de máquina o el voto clientelista, que es el que va a terminar persiguiendo Roy Barreras con su consulta. Ese es un voto diferente, que él va a intentar agarrarlo y tomarlo para ver si lo logra persuadir y llevárselo por medio de toda esa cantidad de ideas que suelta el doctor Roy Barreras, como esta mañana que dijo que la importancia de su consulta era no dejar sola a la derecha. O sea, el objetivo del doctor Roy Barreras no es otro, sino no dejar sola a la derecha en la consulta del 8 de marzo. A mí me parece muy simple ese concepto del doctor Roy, pero él dice que tiene una cantidad de votos para superar al doctor Cepeda. Yo no creo, Jorge Alfredo, que sea, digamos, una especie de trampa para la izquierda. Es la forma en la que ellos comienzan a mirar cuál es el panorama e intentarán sumar unos votos que le produzca la consulta del doctor Roy Barreras y tratar de decir el 9 que eso se le suma al doctor Iván Cepeda. Yo creo que lo de Iván Cepeda es muy fuerte en su sector, es un voto muy duro. No tenerlo en esta consulta la debilita mucho, no la fortalece, sino que la debilita. Yo hablábamos con usted que era como no tener al Centro Democrático en la consulta de la derecha. Eso lo hubiera debilitado mucho. Pero y por otro lado, queda esto, Jorge. Esa consulta de la centroderecha y la derecha se fortalece mucho porque es la que está más organizada. De todas las consultas al día de hoy, la más organizada es la de unos ordenados a ellos allá ya haciendo la tarea, ¿no? Acuérdese que decían que eran los más desordenados, hoy son los más ordenados. Impresionante eso, ¿no? En una semana cambia todo. Y yo creo que esos carriles van a ser, en mi opinión, viendo lo de hoy, Cepeda, que tiene un voto duro,
Cepeda. El señor Fajardo, que es una persona que registra mucho en las encuestas. Sí. Abelardo de la Espriella y el candidato que salga de la consulta que se llama la Gran Consulta por Colombia o centro derecha y derecha. Esos para mí serían los cuatro carriles para la primera vuelta. Por la organización de la centro derecha y derecha, la Gran Consulta, Sí. me parece que están más organizados hoy, Sí. y por la demostración pues de fortaleza de los otros tres candidatos que quieren ir a primera. Pero díganme, Álvaro y Pedro, ¿fortalece o afecta esto a Cepeda? Dígame la palabra, ¿afecta o fortalece, Álvaro? Pues puede terminar favoreciéndolo. Favoreciéndolo. Porque si Roy Barreras hace una consulta y los otros, donde metan 1.500.000, 1,5 millones, 2 millones de votos, pues hay que sumárselo a los 2.7. Y si el electorado de izquierda se infiltra en la otra consulta y golpea a Paloma, pues también gana. Y si queda el panorama como estaba antes de las consultas, Fajardo, de la Espriella y Cepeda, pues gana porque él está muy adelante. Don Pedro, ¿afecta o le sirve a Cepeda esto que pasó? Jorge, yo creo que ratifica que él es un candidato viable, simplemente eso. Viable. Ojo, voy con Silvia, porque hay reacción ya de Camilo Romero, el exgobernador, y también del presidente Petro. Carmona. Jorge Alfredo, permítame, yo le hago una claridad a la luz de la ley 1475 del año 2011, la ley de partidos y movimientos, que es la que regula este tipo de hechos, de consultas, de elecciones, y ante lo que señalan de que Roy Barreras podría participar en la consulta y luego no participar, le voy a leer 3 capítulos del artículo 7º. Dice primero, el resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo de ciudadanos o coalición que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieran participado en ellas. Segundo acápite, Jorge Alfredo, los partidos y movimientos, grupos, promotores y demás que participaron en consulta no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. Claro, usted lo que está diciendo es que este precepto será causal de nulidad y revocatoria. Y permítame el último precepto. Dice, en el caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiera incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, permítame, le resumo en 3 palabras. Si participan en la consulta, los resultados son de obligatorio cumplimiento. Si la consulta es para escoger candidato presidencial, debe ser para que tienen que ir a la primera vuelta. Tienen que estar en el tarjetón de primera vuelta del 31 de mayo. Tendría que ir el candidato de esa consulta en el tarjetón de la primera obligatoriamente. ¿Es lo que me está diciendo? Sí, es el resultado y la pregunta que se está haciendo en el tarjetón. Jorge. Primero. Obviamente Roy Barreras no quiere eso para retirarse y para cambiar de partido. Pero es que usted decía que Roy Barreras se podía retirar y apoyarlo, pero ya tiene que ir obligatoriamente. Roy Barreras puede ser llegar a un acuerdo con Cepeda y decir que y ser el candidato presidencial y Cepeda el vicepresidencial o viceversa, pero eso no se lo impide. Pero yo les digo una cosa, Carmona, Álvaro, Pedro, Silvia, si esto va, Iván Cepeda solo a la primera vuelta, como lo está diciendo, el senador lo está diciendo, y si los demás, ya vamos a ver qué dice Camilo Romero, van a una consulta y como dice Carmona, lo obliga a ir en el tarjetón, ¿cómo se llama eso? Van 2 candidatos, como pasa también en el otro lado. Están el que gane la consulta, y está Abelardo de la Espriella. Aquí iría el que gane la consulta e Iván Cepeda, ¿no? Si irían todos divididos. Si Roy Barreras va de fórmula de Cepeda, va a estar en el tarjetón. Va a estar en el tarjetón de todos modos, pero entonces tiene lo obviamente los enemigos de la izquierda, todos esos politiqueros del Consejo Nacional Electoral van a tratar de frenar hasta eso. Pero pues eso ya sería el colmo de los colmos. Pero solo podría hacerlo como fórmula vicepresidencial y otra cosa es Roy Barreras como candidato a la presidencia. Pero ahora, solo podría hacerlo si no participa en la consulta. Exacto. Es que un candidato que participa en la consulta está obligado y la consulta debe decir en la pregunta, él debe aparecer ahí. Entonces él no puede participar en una consulta, ganarla o perderla y luego decir no, renuncio para hacer o acuerdo con Cepeda hacer su fórmula. Claro que puede llegar a un acuerdo con Cepeda. No se puede, Álvaro, perdóneme. ¿No se puede? ¿No se puede? Es decir, ¿tiene que ir hasta el final? Es que dedicados a no dejar el Consejo Nacional Electoral y la oposición dedicados a fragmentar el sistema político,
para que no se puedan unir. Pero eso, pero si la ley lo Andrés, dice. lo que está leyendo es una norma. Va a haber jueces que van a defender esos intereses. Y el señor Y el otro, Abelardo. claro. Y en el otro, el que gane esta consulta, Oiga. Iván Pero Cepeda. el- Estamos pero hablando de el eso. Se lo pongo en términos está muy lejos prácticos. Es decir, ¿Usted lo cree, que estoy Jorge, diciendo, don Álvaro y don Pedro, es lo que se veía tan organizado a la izquierda hace unos días, se ve ya despelotado. El centro- Lo que se Jorge, veía tan despelotado a la derecha se ve más organizado. ¿usted cree Sí, que pero digo yo. Álvaro el centro no está muy lejos Uribe- de eso. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque acuérdese que Claudia López insiste y ya En la inscribió otra consulta, la claro. consulta. Entonces Claudia López va para No, la esa es la consulta otra. Esa ya y está. Sergio Fajardo es altamente probable que no. Entonces Entonces el centro también va dividido. Va con dos candidatos. ¿Usted cree? Le pongo este escenario. Álvaro Uribe tiene dos candidatos. Que las encuestas muestren que Sergio Fajardo puede pasar por encima de Paloma Valencia y de la Espriella Sí. a segunda vuelta. Sí. ¿Usted cree que la derecha se va a dividir? Pues no, lo mismo acá. Y si los politiqueros no permiten que se unan a las buenas, pues los electores se van a unir a las malas. Yo no van a sé. apoyar a uno o al otro. Yo no sé, Pedro, si se hace lectura, pero yo en este momento siento como ciudadano de la vida que están todos dividiéndose. Aquí están todos dividiéndose para llegar allá. El panorama, Jorge, para que la gente entienda es el Sí. siguiente. Roy Barreras, en este momento, cualquier cosa puede cambiar, pero dice que él no se va de la consulta. Entonces se mantiene queda en en su la consulta, sí. Al decidir mantenerse en la consulta, por ahora, tendrá, digamos, tiempo de repensarlo hasta el viernes, pero por ahora, Roy Barreras se queda en la consulta. Al quedarse en la consulta, si gana, porque no está Iván Cepeda, pues Roy Barreras tendría obligatoriamente que aparecer, según la norma que nos está leyendo Andrés Carmona, en el tarjetón del 31 de mayo. No como fórmula vicepresidencial Ok. de Cepeda, Eso no lo sino dice la como- norma. sino como candidato a la Eso es presidencia. agregado, eso no lo dice la norma. La norma dice que tiene que ir. Pues la norma dice que tiene que ir en el el que gane, está tarjetón diciendo como Carmona. candidato. Sí, y si va como candidato vicepresidencial fue. Pues bueno, si usted claro. tiene una No, norma porque, donde diga eso, Jorge, No, porque la la que no dice es lo pregunta contrario. depende de la A ver, pregunta. la Depende de norma, Carmona. Jorge, a ver, vamos a aclarar este punto, porque por supuesto la norma dice que Sí. los resultados de la consulta son de obligatorio cumplimiento sí. y que no se pueden inscribir por apoyar a otro candidato ni inscribir a otro candidato. Y ni pueden renunciar o hablar si se quedan si se sometieron a la consulta. Eso va a depender de la pregunta de la tarjeta electoral. Si la pregunta de la tarjeta ok. electoral de la consulta del Frente por la Vida dice si de los nombres que aparecen en el siguiente tarjetón se escoge que un candidato, la persona elegida pueda participar como fórmula vicepresidencial, bueno, eso podría ser. Porque pero cambiaría. Roy Barreras claro. está diciendo que él Roy quiere Barreras es ser candidato a la candidato presidencia, no a la presidencial. vicepresidencia. Él no está hablando de Paloma Valencia. hablar Paloma de también, candidatura claro. presidencial, ¿sí? Entonces no se está hablando de eso, es en el acuerdo y es en la pregunta donde se deja la nuez. Lo que estamos asumiendo y lo que se está interpretando, y por eso es que sacamos la ley sobre la mesa, es que Roy Barreras está diciendo yo me quedo en la consulta como candidato presidencial. Y lo Él puede llegar a un acuerdo con Iván Cepeda antes del 6 de febrero, Pero, si Carmona, él se acláreme por la norma. interpartiza Sí, para sí, escoger un sí, candidato sí. presidencial, ya tendría que Es que ser me están obligado a ir a la primera escribiendo vuelta. muchos oyentes de esta hora. Si el señor Roy Barreras continúa en la consulta y Como suponiendo candidato como a la candidato presidencia. a la presidencia, lo obligaría la norma a llegar hasta el tarjetón de la primera vuelta. Jorge, No eso- podría eso retirarse, no lo- que es la eso no lo teoría de podemos- Álvaro. ¿Estamos eso de no lo acuerdo? podemos definir aquí. ¿Por qué? Esto es un tema muy complejo Pero jurídicamente. dice la norma. Lo dice la norma, ¿no? Hasta ahora. Como hemos visto muchas discusiones. Sí. Dentro del Consejo Nacional Electoral, normas han tenido distintas interpretaciones. No lo podemos definir acá. Además, las partes van a moverse. Lo que sí podemos ver es políticamente el sentido. Petro no va a querer que se divida la izquierda, Uribe no va a querer que se divida la derecha, el centro no va a querer que se divida. Entonces, obviamente va a haber algún mecanismo de acuerdo. Sería absurdo Claro. que en Colombia no se permita unir A dos. candidatos, que es lo que buscan las democracias. Todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral está ocupado en su mayoría por representantes de partidos pequeños que quieren fragmentar, porque les conviene, que no quiere que haya partidos grandes como el uribismo y el petrismo. Sí. Pero
pues la democracia tiene unos límites. Aquí no vamos a definirlo, eso se va a interpretar. Hemos visto cómo todas las normas tienen muchas interpretaciones, al final se impone una decisión política y el hecho es que si eso es así, entonces todos los partidos van a ir divididos, todos los sectores van a ir divididos y eso no tiene sentido. Ojo al tema. Me está escribiendo una abogada experta en el tema, electoralista. Si Roy va a la consulta como candidato, tiene que ir hasta la primera vuelta. Claro, porque eso necesariamente dice, eso lo tiene que decir el Consejo lo Nacional tiene, Electoral. lo tiene, Eso no es pero lo está diciendo la norma. norma lo que dice Ay, es entonces, que quien gane, acabamos de- claro, pero si en la venimos izquierda, pero de- miren lo que me explican, si en la izquierda pasa lo que dice Álvaro, Aquí no y se sabemos va Roy de eso. vicepresidente, que ganara, se va Roy de vicepresidente Cepeda, lo mismo pasaría al otro lado, Paloma sería de Paloma, vicepresidenta de Abelardo, Jorge y Alfredo, también pero si usted Claudia de pone- vicepresidenta Mire, del profesor eso Fajardo. es una discusión Estamos en ese jurídica juego. compleja, hemos Lo que visto. pasa es que la Permito, norma, termino. Jorge, Sí, dice y es Se ha clara visto. en una cosa, A ver. y es que quien gane esa consulta no Claro. puede apoyar a otro candidato. Cuando usted es fórmula vicepresidencial, ¿qué está haciendo? Apoyando a otro candidato. Esas normas son Entonces, de difícil tendría que interpretación, ir hemos derecho. visto todas, eso lo va a decidir el Consejo Nacional Electoral, eso no lo vamos a saldar acá. Es complejo. Sí. Yo me limito al tema político, que es el que tratamos acá. Esto Sí. no es un escenario de discusión Pero- jurídica. sí. Y ya verá el Consejo Nacional Electoral que hemos visto que unos del Consejo dicen que la norma dice A y otros dicen que dice B. Ujú. Entonces, no es que haya una interpretación única y de las métale un normas. ingrediente más al tema de la izquierda que parecía lo más organizado y en este momento parece lo menos organizado, y es que hay unos señores adentro que todos sabemos en el pacto que están un poquito molestos con el presidente Petro. Es decir, son muchos factores, Álvaro, y Pedro, lo que está dando Pedro. No, Jorge, yo solamente le digo lo siguiente. A ver. El doctor Roy Barreras se puede presentar, Sí. el 8 puede decir, yo apoyo a Cepeda, no Sí. necesariamente como fórmula vicepresidencial, Sí. sino su movimiento, los votos que sacó se los endosa a Cepeda, y asunto concluido, y él no se presenta a las elecciones. Y no se presentan las Eso es elecciones. simple. Claro. Por otro lado, Jorge, mire, a mí me parece, digamos, muy curioso Ujú. que estemos en este debate por algo. Mire, el problema radica en que las consultas se volvieron interpartidistas. Sí. Entonces comienzan a votar sectores de otros partidos y no hay lo que se conoce como las consultas cerradas Sí. internas. Es decir, votan las personas que pertenecen a un partido. Ujú. Aquí se volvió eso una cosa amplia donde vota todo el mundo, hay votos prestados, todos salen a votar por el que quieren, otros votan por el que no quieren, en fin, cuando lo que debería existir Bueno. es una consulta con Ujú. gente inscrita en un partido y que de esa manera se sepa quién votó y a quién lo escogieron para poder tener la posibilidad de saber a ciencia cierta quién está en qué partido. Pero mientras tengamos esto de las Sí. consultas abiertas, Sí. pues vamos a tener este sinnúmero de problemas. De interpretación. Me dice uno de los analistas oyentes, que tenemos en cuenta, por supuesto, que el mejor escenario sería lo que dice Álvaro, por ejemplo, Cepeda más Roy, lo que dice Silvia, Abelardo más Paloma. Abelardo más Paloma. Y lo que dice Fajardo y lo más que dice Claudia. Fajardo más Claudia. ¿Y sabe- Entonces ahí tendría el panorama usted claro. Jorge, Sí, ¿sabe, Tendría el panorama ¿sabe claro. quién decide todo Sí. esto? No son los politiqueros del Consejo Nacional Electoral ni los candidatos. Pero ¿por qué le dice así a los magistrados? Por hombre? mil razones que pues lo dice, Magistrados respetuosos, lo dice mucha gente. Mire a Humberto de la Calle, por ejemplo, Ujú. porque esto llegó a niveles escandalosos de politiquería del Consejo Nacional Electoral, por eso lo digo. Pero el que va a decidir esto Sí. es el elector. Y entre más emberraquen a un sector, poniéndole trabas y leguleyadas, Más lo pican. más lo van a movilizar el día de elecciones. La gente va a votar por el que quiera, independientemente cuánta gente haya en el tarjetón. Sí. La unidad se va a dar por vía del elector. Si la derecha, dividida entre Paloma y de las Priella, quiere votar por uno, pues va a votar por uno. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, Pero todos como estos si en in- este país no todo- hubiera todo- maquinaria, todos Álvaro. estos Bueno, para intentos, moverse. todos estos intentos de leguleyos no terminan funcionando. Y acuérdese una cosa, Mm. las maquinarias son muy poderosas en marzo, Ujú. donde se eligen los congresistas. Ujú. Son muy débiles, irrelevantes, casi que estorban en mayo. ¿Y qué tal que le suena a usted que, por ejemplo, el presidente Petro apoye a Roy y no a Cepeda?
que es lo que algunos dicen. ¿Qué Claro, tal? el que diga Uribe y el que diga ¿Cómo Petro. se va a la izquierda? Dividida como se está yendo la derecha. Puede pasar, además, puede Están acuérdese- igual la izquierda y la derecha en Acuérdese este que momento. Y el eso- marzo, eso y es un dato que no ¿qué es tal menor, Jorge que Alfredo. Petro arranque por el lado de Roy? Todo es hipótesis, como está diciendo don Álvaro y don Pedro. Todo puede pasar. Pero ¿qué tal que el presidente Petro, que además ha hecho política desde la presidencia, lo sabemos, y lo ha hecho tranquilamente con su ministro Benedetti, nadie ha dicho nada aquí? Sí, pero con ¿Sí? una advertencia. No, bueno, que pero es lo lo pueden que hacer. Lo cambia han el hecho. ajedrez. Lo han hecho. La ¿Cómo que nadie ha advertencia. dicho? Con la ¿Pero les han dicho algo? advertencia- No han hecho Pero ahí decir siguen, eso. pero ahí sí, les han hecho algo. Sí, pero Ellos que están, aquí hay Benedetti un cada rato elemento sale y dice, nuevo. ¿qué tal que desde Claro, ahí claro. estén indicándole Petro y Benedetti que les gusta más Roy que Cepeda? Estoy poniendo ese ejemplo. Están midiendo, Están en todo divididos, caso. están Sí, pero es que aquí divididos. hay un Hoy elemento está nuevo. dividida la izquierda, es lo que siente la gente. Ore. El Y no están elemento poniendo- distinto Claro. es que el presidente Gustavo Petro estuvo ayer Bueno, en la Casa Blanca. sí. Y la Casa Blanca va a seguir de cerca las elecciones. Claro. Y lo primero que le claro. pidieron al presidente Gustavo Petro es no interferir en esas elecciones. Claro, fue una, El mensaje de Estados Unidos Pero es imagínese, absolutamente Trump va a querer claro. intervenir y no puede intervenir Petro. Nada de eso tiene efectos reales. De Que pronto, le haga caso. de pronto, Pues claro que tiene cuando no, usted- que sería una ridiculez. claro que tiene Trump cuando ustedes interviniendo están en todos los diciendo países y que, no- lo van a No, sacar de la eso no- lista eso- Clinton eso- después de las eso no pasa elecciones. nada y, Claro y- que sí. y Petro no va a obedecer y es una ridiculez que lo diga porque ¿Petro no va a obedecer? Petro- Ay, ¿usted cree que Petro va a ¿Cómo obedecer decir que eso? lo que le dice Trump sobre la intervención ¿No en las obedece? elecciones? Déjeme le contesto. Es que Petro Déjeme quiere que le visa y quiere contesto. salir de la lista. Déjeme que le contesto. Don Álvaro, pues Yo le no cuento. creo que le haya dicho de esta manera porque es hasta ridículo que el señor que más interviene en las elecciones de otros países le prohíba al presidente propio hacerlo y él lo hace en Estados Unidos. Pero lo importante aquí es si Álvaro Uribe, que ha demostrado que tiene una gran capacidad Sí. política, Sí. estaba en lo correcto de tener dos candidatos, uno al extremo y uno Y más otro al centro, pues ahora a Petro le facilitaron lo mismo. Tener uno más extremo y uno más al centro. Y de pronto eso le da yo fortaleza a ambos. lo admiro mucho a usted, don Álvaro, pero usted acaba de hacer algo impresionante. En vez de contar que la izquierda está dividida, que le facilitaron la vida a Petro. Eso es una cosa impresionante, como lo acaba de interpretar es usted. que no está dividida. ¿Cómo que no está Eso es dividida, una Álvaro? gran mentira. A ver, le digo. Pero ¿cómo no está dividida? Pero, Álvaro. Le repito, Jorge. Roy Barreras, que dicen que es el que interpretación dividiría, muy dijo que no importante. divide. Lo dijo Cepeda. Está dividida como está la derecha. Claro. Hay mecanismos de llegar a acuerdo. Eso es otra la cosa. derecha solucionó ese problema facilísimo. Paloma Valencia dijo que si tocaba, votaba por De la Espriella. Lo mismo va a pasar acá. Entonces el cuento de la división no se la va a creer nadie. Rápidamente, Silvia habló. ¿Qué pasa, Tarcísio? No, hombre, que ofrezco disculpas. ¿Por qué? ¿Qué De haber pasa, sabido Tarsi? que el debate iba a llegar a esto, no hago ese anuncio. No, acá. hombre. No le diga a don Álvaro que... Este No, es un usted- Tarcillo. usted es el único. No, usted es el visionario. Usted sabe cómo es la política. Usted quiere ir hasta mayo como Cepeda, De la Espriella y Fajardo. Solito, Sí, solito. exactamente, solito. Gracias.